sesión. Bueno, vamos a comenzar de inmediato para que podamos avanzar. Mi tema de esta oportunidad es Nueva criatura según Dios. Es un tema largo. Yo pensaba que iba a ser cortito, pero al profundizar sobre ella me resultó demasiado largo, así que he tenido que cortarlo. Pero vamos a comenzar de inmediato para aprovechar el tiempo y vamos con la introducción. Una introducción que les voy a pedir, por favor, que recordemos un poco nuestro pasar por la enseñanza media, ¿ya? Y vamos a entrar un poquito, por supuesto, de biología. Vamos a aprender, vamos a recordar algunos conceptos de biología que creo que son importantes para que podamos comprender algunas verdades de Dios, ¿ya? Que están presentes en la Escritura. Un poco de biología entonces. Vamos viendo. En primer lugar tenemos nosotros la célula humana. Es una de las creaciones maravillosas que Dios tiene, que Dios hizo, y que el hombre hace muy poco tiempo, por supuesto, las ha comprendido. Y ha comprendido ¿qué cosa? Cómo funciona la vida. La célula es un organismo fantástico. Es un verdadero ser vivo, independiente, que dice, la definición, por supuesto, la definición básica dice que es un organismo único, ¿ya? Que es la unidad básica de todos los seres vivos. Bueno, en el interior de la célula aquí encontramos un sinnúmero de elementos estructurales y funcionales con una increíble organización. Y las partes fundamentales de este ser vivo, que es la célula, aunque tiene muchos elementos más, vamos a tomar solamente tres, que es el núcleo, como ustedes lo ven al centro, el citoplasma y la membrana. Son las partes fundamentales. A mí me interesa una sola parte que quiero más adelante entrar sobre ello, sobre el núcleo. Tenemos y encontramos acá una parte dentro del núcleo. Aquí yo quiero destacar el elemento fundamental que está dentro del núcleo, que es el ADN, donde se encuentran los cromosomas. La mayor parte del ADN se encuentra en el interior del núcleo de la célula, donde se forman los cromosomas. El ADN tiene dos cadenas que se enroscan y forman una espiral parecida a una escalera de caracol que se llama hélice. Más adelante vamos a ver más detallado sobre este punto. Luego nosotros encontramos que los genes son pequeñas piezas del ADN y tienen toda la información genética específica. Los genes se transmiten de los progenitores a la descendencia y contienen la información necesaria para especificar los rasgos físicos y biológicos del nuevo ser. Todo ser humano hereda igual cantidad de ADN de ambos padres, los que pueden definir, entre otras cosas, el color del cabello, los ojos, el tono de la voz y algunas facciones. Yo le preguntaba el otro día a un niño que recién lo estaba conociendo, le preguntaba ¿por qué era tan bonito? Yo no entendía por qué era tan bonito. Entonces él me miraba y me decía, ¿qué me estás diciendo? Le dije, yo ya sé por qué eres bonito. Porque eres igual a tu papá y a tu mamá. Me quedó mirando. El gen lo encontramos aquí, en este punto, en esta cadena dentro del ADN. Y ese es un gen. Y por supuesto tiene miles de genes. Aquí encontramos toda la distribución. Esto es
en lo extraordinario, el funcionamiento interior de la célula. Las células tienen 46 cromosomas y las únicas que tienen 23 cromosomas son las de reproducción de un ser vivo. Si nosotros tomásemos un cromosoma, lo sacásemos y pudiésemos estirarlo, yo creo que podríamos dar vuelta a la Tierra, porque está tan enrollado como un hilo. Pero vamos a ver en más detalle esa parte. Vamos entonces con un gen. Este es un cromosoma que ustedes pueden ver. Y un cromosoma, por supuesto, es un segmento pequeño del ADN. Los genes están en los cromosomas, que a su vez se localizan en el núcleo de la célula. Un cromosoma contiene de cientos de miles de genes que contiene toda la información de cómo debe formarse un ser vivo. Ahí está la información. Qué debe formarse, cómo debe formarse, los colores, la forma, la piel, todo. Veamos de nuevo esta pequeña animación que nos puede ayudar. Y si ustedes se pueden dar cuenta, ¿ya?, que primero es un cromosoma y luego ya al interior ustedes ven ahí un hilo que se va desarrollando y luego encontramos la información donde están los genes. Se va estirando. Por eso digo que si un cromosoma lo pudiéramos estirar, o todos los cromosomas, daríamos vuelta a la Tierra. Es tanta la información que hay ahí que es extraordinario. Las células reproductivas son dos. Estas dos células reproductivas se unen con la información genética y construyen un nuevo ser. Cada una de las células aporta el 50% de la información genética y producen un nuevo ser vivo a imagen y semejanza de los padres. Las dos células se juntan. Luego de juntarse se forma el cigoto. Esta es la unión. Produce una nueva célula que se llama cigoto y comienza a multiplicarse. Se multiplica en 2, en 4, en 8, 16, 32, etcétera. Y el cigoto, por supuesto, se trata de la etapa inicial del desarrollo embrionario, que ocurre inmediatamente después de la fecundación. El cigoto es el resultado de la unión del óvulo y el espermio, lo que crea una única célula con el material genético de ambos progenitores. Estas células tienen la capacidad de dividirse y desarrollarse en el organismo completo. Van aumentando cada día y se van multiplicando. En forma gráfica podemos ver acá la unión, luego la multiplicación, hasta conformar el pequeño embrión. Veamos en primer lugar, por supuesto, esta mórula que se forma al final, y en su interior hay un sinnúmero de células que cada una se especializa en formar el nuevo ser. Son todas iguales, pero cada una empieza a especializarse. La mórula, ya en esta etapa, comienza la formación del nuevo ser vivo. Y se ha descubierto que lo que primero se especializa es un pulso latiendo. Pa, pa. O sea, el corazón. Luego, la formación de una columna vertebral para la formación de las neuronas y el cerebro, partiendo de esta mórula. Y por supuesto tenemos la formación de nuevo ser viviente en su etapa de embrión. Al final, por supuesto. Todos estos nuevos seres son semejantes, lo que ustedes están viendo, y se parecen mucho unos a otros en esta formación. Pero primero es mórula. Se especializa y va desarrollándose. Pero ya una vez desarrollado, se forma un embrión. Y como ustedes pueden ver, todos los seres vivos se forman de la misma manera,
pero cada uno llega a un nivel de no diferenciación, que todos se parecen. Y tenemos entonces muchos tipos, son muy parecidos, está con su corazón al centro. Si pudiéramos ver en detalle, hay un puntito en el centro, debajito del ojo, luego arriba está el cerebro y la formación de la columna. Todos son iguales. Pero si nosotros viéramos la evolución de ellos, veríamos que se van distinguiendo mientras van creciendo. Y tenemos entonces que al final no todos son iguales. ¿Ya? Uno es humano, uno es gallina, uno es tortuga. Si los viéramos de abajo hacia arriba, otro es salamandra, el otro es un pez. ¿Ya? Pero todos tienen el mismo desarrollo. Toda esta parte de biología quisiera que ustedes recordaran, porque tenemos que entrar a varios temas que necesito desarrollar en este mensaje, que creo que va a tener que ser en dos partes. Vamos primero. Aquí hay algo interesante. Aquí hay una muy buena conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo estaba muy inquieto porque escuchó a Cristo, tenía poder, hay algo extraño, fue a hablar con él. ¿Cómo es esto? Y el tema era muy interesante. Y el tema que se tocó en esa oportunidad, algo lo menciona en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese era el tema de la conversación entre Cristo y Nicodemo. Y obviamente la conversación, ustedes la tenemos en Juan 3, del 1 al 5. Ustedes pueden anotar en su libreta o bien la vemos acá. Había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal de entre los judíos. Vino a Jesús de noche, quizás porque no quería que los otros vieran que él fue a ver a Jesús, y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, lo reconoció que venía de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, o bien, la verdad yo te digo la verdad, las palabras de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la conversación sigue. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por supuesto, Nicodemo quedó muy asombrado. Y aquí tenemos algunos comentarios de Henry Halley, que dice lo siguiente: Nicodemo sin duda compartía la idea corriente de que el reino del Mesías sería un reino político en que su nación sería liberada del dominio romano. A la vez, Nicodemo, al ser uno de los líderes del gran Sanedrín, pensaba que iba a entrar en ese reino. Estaba seguro. Bruce, para ello, dice en su comentario, página 209, Nicodemo hubiese enfocado en el cuidadosa observancia de la ley y en la tradición de los ancianos como el medio para obtener la salvación. Hubiera dicho: bueno, yo observo la ley, las tradiciones, por lo tanto mi salvación es segura. Cristo le muestra que estaba totalmente equivocado.
Jesús le indicó que no venía a establecer el reino en ese momento y que lo único que entrarían en ese reino serían los primeros que recibieran el Espíritu Santo y luego serían transformados en seres espirituales en su venida. Cuando esto suceda, serán como el Espíritu, invisibles a la vista, pero con gran poder. Con gran poder van a ser los que van a heredar esto. Más tarde Cristo, por supuesto, lo diría ante Poncio Pilato. ¿Ya? ¿Qué le dijo? En Juan 18:36, Jesús frente a Pilato le dice y le respondió: mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. El reino nuestro no es de este mundo, no es de las grandes potencias que tenemos ahora, Rusia, China, Estados Unidos, quien sea, ni tampoco el poder económico. No es el reino de este mundo, ¿ya? No estamos nosotros luchando por entrar a ese reino. Esos reinos no nos interesan. Y Cristo le respondió a Poncio Pilato, que era la mayor autoridad en Jerusalén en ese momento: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y esa parte tenemos que comprenderla bien nosotros. Nuestro reino, el reino de Cristo, no es de aquí. Y por supuesto aquí aparece lo que leímos anteriormente. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos etapas del cristiano. Dos etapas que tenemos que tenerlas muy claras. La primera etapa es la conversión y la segunda etapa es la resurrección. Nosotros ya estamos convertidos y estamos esperando la resurrección. ¿Ya? Por supuesto, la primera etapa es el bautismo en agua y nos hemos sumergido en agua, en señal de muerte y resurrección. Y tenemos la resurrección, que es el segundo, es el bautismo en el Espíritu. Cambiamos de carne a espíritu. Y este proceso de segunda parte de resurrección es progresivo, es lento. Cambiamos de carne a espíritu. Jesús sigue explicándole a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. ¿Acaso uno que es bautizado, acaso es como el viento, invisible, poderoso, al ser bautizado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí entonces hay una clave que es importante que la tengamos clara, que dice: Cristo, lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No dice que tiene el Espíritu, sino que es espíritu. El apóstol Pablo habla exactamente sobre este proceso. En 1 Corintios 15, el 47 y 49 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El 49 dice:
Y así que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muchos comentaristas piensan que Nicodemo era un ignorante al preguntarle a Jesús cómo podía ser este segundo nacimiento, pero en realidad era una pregunta muy legítima. ¿Cómo es este nuevo nacimiento? He aquí la gran duda y el gran impacto, por lo menos que a mí me pasó cuando creí en esta verdad. Este nuevo nacimiento, ¿cómo es? Por lo tanto, es muy legítima conocer ahora cómo es este nuevo nacimiento. Posiblemente Nicodemo estaba dispuesto a bautizarse y convertirse en la fe, aceptar a Jesús como el Mesías, luchar para que se estableciera el reino de Dios sobre la tierra y vencer a los romanos y ver la resurrección de los justos. Lo que no estaba listo para entender era que el reino de Dios sería un mundo completamente distinto, totalmente distinto. Y al venir el Mesías, todos los que gobiernan lo hacen como seres espirituales. Es una gran diferencia. Eso fue lo que a él más le asombró. Lo que más le asombró. Profundicemos un poquito más sobre este punto. En Daniel 12:3 aparece algo muy interesante en un versículo. Daniel 12:3. Dice Daniel 12:3, ya hablando del nuevo nacimiento. Dice, los entendidos, o sea, los convertidos en Cristo, resplandecerán como resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud, como a las estrellas a perpetua eternidad. Ya está hablando ya de los que son convertidos, los que van a resucitar. Serán como esas hermosas estrellas que brillan en el firmamento. Pasemos ahora entonces a la segunda parte de este mensaje. Y la segunda parte es el propósito de Dios para el hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? Bueno, la tierra no estaba originalmente poblada por el hombre. Comenta el señor Armstrong en el libro El increíble potencial humano lo siguiente. Originalmente la tierra fue creada para que una tercera parte de los ángeles la habitara. Y estos, contemplándola, la hallaron tan hermosa y perfecta que espontáneamente prorrumpieron en exclamación jubilosa de alegría. En Job dice lo siguiente, aquí exponiéndole a Job su actitud que tenía, se le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿No eres tan inteligente, tan poderoso? Dímelo. 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién lo ordenó? El hombre recién está descubriendo las leyes y las mediciones que tiene el universo. ¿O quién extendió sobre ella cordel o medida? ¿Quién la extendió? 6. ¿Sobre qué está fundada sus bases, sus fundamentos? ¿Sobre qué está fundada? Recuerdo una frase de Armstrong cuando miró la tierra y dijo, es maravillosa, parece que una mano la sostiene, mirándola de la luna hacia la tierra. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba,
todas las estrellas del alba, cuando fue creada la tierra, o sea, los ángeles, ¿ya? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles estaban ahí cuando Dios creó la tierra. Se maravillaron, dijeron, esto es maravilloso, esto es extraordinario. La tierra les daría a los ángeles una gloriosa oportunidad. Ellos se encargarían de trabajarla, de hacerla producir, de preservarla y de acrecentar su belleza. Para este propósito trascendental, Dios estableció su gobierno sobre ellos en la tierra. La administración de este gobierno de Dios sobre este planeta le fue delegada al superarcángel, el gran querubín, Lucero. Lucero fue la suprema obra de Dios que le fue posible hacer para ser un ser nuevo e individual. Debemos también comprender hasta donde entendemos que los ángeles fueron creados individualmente, uno por uno. La Biblia nos revela la existencia de solo 2 arcángeles, son superiores a los ángeles, en el mismo rango, Miguel y Gabriel. Recuerde que aún los santos ángeles y arcángeles estaban dotados de habilidades que Dios les dio a ellos, habilidades exclusivas a ellos. ¿Qué habilidades le dio Dios a esas criaturas? Bueno, le dio el pensar en forma libre, con su propio pensamiento, la habilidad de pensar, la habilidad de razonar, la habilidad de formar actitudes, la habilidad de escoger, la habilidad de tomar decisiones. Se la dio a los ángeles. Pues Dios no quiere autómatas. Pues sería muy fácil crear clones, robots, máquinas en pensamiento propio, y puede hacer miles Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere ángeles o arcángeles con su capacidad de pensar, razonar, formar actitudes, escoger, tomar decisiones. Esa es la gran obra de Dios. Y también a nosotros nos ha dado esa cualidad, esa facultad de pensar, razonar, formar, escoger, tomar decisiones, de venir o no venir, escuchar o no escuchar, estar presente o no estar presente. Pero ustedes deciden. Dios se lo ha dado a ustedes, como se lo dio a los ángeles. Dios quiere criaturas que tomen sus decisiones. Dios creó a Lucero con todo su favor y en él depositó la síntesis de toda la sabiduría y belleza y perfección. Lucero era perfecto en todos los aspectos desde el instante mismo de su creación hasta el día en que se halló en él, por supuesto, maldad, iniquidad, rebelión, desacato a la ley. Como dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto eras en todos sus caminos. Quizás cuántos millones, de miles de billones de años estuvo en el reino de Dios sin problemas, sin dificultad. Eso no lo sabemos. Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Lucero había sido entrenado en el mismísimo trono del universo infinito, obteniendo experiencia completa en la administración del gobierno de Dios. Él era uno de los 2 querubines cuyas alas cubrían el trono del Altísimo. El Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande protector, tenía esa función. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste.
en medio de las piedras de fuego te paseabas. En Éxodo aparece también un detalle con respecto a los querubines. Y los querubines extendieron por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno frente al otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. ¿Se acuerdan? En el arca habían 2 querubines. Acuérdense que eso era copia de lo que había en el cielo. Lucero fue creado con una belleza gloriosa y perfecta, pero dejó que la vanidad se posesionara de él. Entonces se entregó a razonamientos erróneos. La ley de Dios, que es la base del gobierno de Dios, es el camino del amor, es el interés altruista por el bienestar y la felicidad de los otros, es el amor hacia Dios, en obediencia, humildad, adoración, es el camino del dar, del compartir, de ayudar y cooperar. Ese es el camino de Dios. Pero Lucero razonó que la competencia sería mejor que la cooperación. Que sería un incentivo para sobresalir, para luchar más, para lograr más. Pensó que habría más placer y felicidad al servirse a sí mismo. Se rebeló contra la ley de Dios, de amor, sintió celos de Dios y le envidió. Y empezó a sentir resentimiento hacia él. Se llenó de ambición y de codicia. Se amargó. Y todo esto lo inspiró un espíritu de violencia, convirtiéndolo deliberadamente en el adversario y enemigo de su hacedor. Pero esa fue su elección, no la de Dios. Esa fue su elección. No obstante, fue permitida por Dios, por supuesto. Y Dios le cambió el nombre a lo que se convirtió en Satanás, el diablo, que significa adversario, competidor, enemigo. Dios no lo llevó a ese punto, porque Dios les dio la capacidad para pensar, razonar y tomar decisiones. Al permitirle Lucero que entrara en su mente el pensamiento de vanidad, celos, envidias, codicia, egoísmo, rebelión, resentimiento, algo le ocurrió en su mente. Vino a ser pervertida y descarriada y retorcida, como también nos puede suceder a nosotros. Si permitimos por nuestra propia voluntad que esas cosas las deseamos, nos amarguemos nosotros mismos. Por eso deben salir de nosotros. Dios, al presenciar el trágico cataclismo provocado por el pecado de los ángeles, debe haberse dado cuenta de esto, que lo dejaba a él, solamente a él, como el único ser que no podía pecar y que no pecaría. Por lo tanto, la única posible seguridad de lograr ese gran propósito era reproducirse a sí mismo. Reproducirse a sí mismo. Por tanto, la única posible seguridad era esa. Dios se dio cuenta de que no podía confiar en que un ser inferior a él no pecaría. Es decir, que nunca se rebelaría contra la ley de Dios y el gobierno de Dios, con el fin de que se cumpliera su propósito. Para esto, en todo el universo, Dios comprendió que solo alguien que fuera como Él, que contara con su carácter santo, justo y perfecto, se le podría confiar plenamente para realizar su supremo propósito por todo el vasto, infinito universo. Dios decidió
reproducirse a sí mismo. Este principio yo quiero que ustedes lo recuerden bien porque más adelante lo vamos a profundizar más todavía. Bueno, pasemos entonces a la tercera parte. El espíritu en el hombre. El espíritu en el hombre. El espíritu en el hombre imparte el intelecto humano a nuestro cerebro. Esto nos hace mucho más inteligentes que los animales. Tenemos eso dado por Dios. El espíritu en el hombre nos hace pensar, razonar, tomar decisiones y asumir con responsabilidad lo que nosotros hacemos. Por eso somos diferentes a los animales. Y tenemos que revisar este punto, el espíritu en el hombre. Bueno, continuaremos en el próximo mensaje porque obviamente no tenemos tiempo para poder tocarlo totalmente todo. Ya estamos en la hora, estamos pronto, es medio sermón y bueno, los esperamos para el próximo mensaje para poder continuando y profundizando sobre el espíritu en el hombre. Muchas gracias, hermanos, que tengamos una buena tarde.